Saudi Arabia will face consequences after OPEC last week announced a major cut in oil production. Relations between the White House and Saudi Arabia's ruling royal family are at a low point. There will be consequences. Hace unos meses, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita y teniendo como aliado a Rusia, decidió recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. Esta cantidad de petróleo es tan significativa que equivale aproximadamente al 3% de toda la producción de petróleo a nivel mundial y por lo tanto puede tener serias consecuencias tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Si consideramos el hecho de que Estados Unidos y Europa están al borde del colapso económico como consecuencia de la alta inflación, en conjunto con la subida de las tasas de intereses, esta medida no hace más que empeorar las cosas, ya que tiene como consecuencia más inflación, en especial en el precio de las energías. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, ha advertido a Arabia Saudita de que habrá serias consecuencias por esto, y ha respondido con algo llamado el Tratado NOPEC. De forma similar, Reino Unido ha respondido con el llamado Price Gap Strategy. No solamente esto, sino que también Estados Unidos está acusando formalmente a Arabia Saudita de que esta estrategia, además de manipular los precios a su favor, está ayudando a Rusia en su guerra contra Ucrania. Por lo tanto, en este video vamos a entender exactamente qué es lo que está haciendo Arabia Saudita, cómo está beneficiando a Rusia, cómo está afectando a Estados Unidos y qué puede suceder a raíz de esta situación. Así que, si este video te está gustando, no te olvides de darle like, de compartirlo y de suscribirte al canal. Iniciemos primero por entender el contexto de esta situación y para esto debemos entender qué es la OPEP. La OPEP, por sus siglas en inglés, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se trata de una organización conformada por los países productores de petróleo en el mundo. En la misma están países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Venezuela y demás. Y su objetivo es básicamente controlar el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo tiende a bajar, entonces la OPEP recorta la producción. De esta forma, la oferta se reduce mientras que la demanda es la misma y por lo tanto, el precio vuelve a subir. Esto siempre se ha realizado. La pregunta es, ¿por qué esta vez es diferente? ¿Y por qué ayuda a Rusia? Para entender esto debemos fijarnos en el precio del petróleo desde el año 2019 hasta el año 2020. El precio del barril en el 2019 fluctuaba alrededor de los $60. Con la pandemia, como seguramente pudiste haber experimentado, el precio del petróleo se desplomó y el barril llegó hasta casi $20. Luego, el precio empezó a subir en el 2021, llegando nuevamente hasta $70 a finales de ese año. Y finalmente, con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la demanda se disparó y el precio pasó la barrera de los $110. Esto supuso excelentes noticias para Arabia Saudita y para los demás países exportadores de petróleo, porque las ganancias se maximizaban. Por otra parte, en cuanto a Rusia podía obtener más dinero de forma que podía financiar mejor la guerra contra Ucrania y así aumentar la probabilidad de ganarla. No obstante, como sabes, desde el año 2022 los signos de sufrir una recesión económica son cada vez más evidentes. Hemos visto incrementos de precios no solo en la energía, sino también en la comida y en la vivienda. Por otra parte, los despidos masivos ya han iniciado producto de la estrategia de subidas de tasas de intereses para controlar la inflación. Esto ha provocado que la oferta por el uso del petróleo disminuya, lo que ha hecho que el precio del barril empiece a bajar desde mayo del 2022. Cuando los efectos de la recesión económica se hagan más pronunciados desde el siguiente año, el precio del barril se podría desplomar aún más y amenazar con volver a llegar a mínimos históricos de $20. Aquí es donde entra la Organización de Países Exportadoras de Petróleo, en esta ocasión liderados por Arabia Saudita, y entonces acuerdan recortar la producción de petróleo de forma que se pueda disminuir la oferta mientras que la demanda es la misma y así los precios vuelvan a subir. Y como hemos visto, esta estrategia, además de beneficiar a Arabia Saudita, beneficia a Rusia por poder financiar de mejor manera su ejército y maximizar la probabilidad de que gane la guerra contra Ucrania. Y esto es muy claro cuando observamos los ingresos de Rusia como consecuencia de la venta de su petróleo. En esta gráfica te muestro los ingresos de este país por la venta de su petróleo a la Unión Europea. A la izquierda puedes ver en la primera columna los ingresos promedio durante los meses de marzo y julio todos los años. Todos los años, ronda alrededor de $50.000 millones. No obstante, si nos fijamos a la derecha, puedes ver cómo estos ingresos en esos mismos meses se dispararon hasta casi $100.000 millones en el 2022. Prácticamente, Rusia duplicó sus ingresos por la venta de petróleo a Europa. Y es por esto precisamente que Estados Unidos está acusando a Arabia Saudita de ayudar a Vladimir Putin en la guerra. Muy bien, ahora que ya sabemos el contexto de la situación y cómo Rusia se está viendo beneficiada, vamos a ver cómo esto le afecta a Estados Unidos. Verás,
Cuando los precios del petróleo aumentan, entonces el precio de la energía a nivel global también tiende a subir. Por esa razón, el precio del gas y de la electricidad se han disparado, especialmente en Europa y en Estados Unidos. El gas pasó de $4.68 a $9.47 en marzo y junio del 2022. La electricidad, por otra parte, en Alemania pasó de 47 euros a 699 euros entre mayo y agosto de este año. Enfocándonos en Estados Unidos, cuando el precio de la energía aumenta, el gobierno de algún lado tiene que generar más dinero para poder pagar por ese aumento de precio. Y esto lo puede hacer de dos maneras. Primero, imprimiendo dinero, lo cual genera más inflación. Y segundo, emitiendo bonos gubernamentales para venderlos a otros países y ciudadanos que quieran invertir y así obtener ese dinero. En el caso de Estados Unidos, este país ha ido principalmente por la segunda opción, es decir, emitir más bonos gubernamentales a partir de los cuales los inversores puedan comprarlos. Ahora bien, la tasa de interés que se paga por estos bonos va determinada por la ley de la oferta y la demanda, pero es algo distinto. Cómo funciona es que si se aumenta la cantidad de bonos disponibles, entonces la tasa de interés de los mismos aumenta para que así sean más atractivos y los inversores los compren. Si por otra parte se reduce la cantidad de bonos disponibles para comprar, entonces la tasa de interés tiende a disminuir. En fin, aquí el caso es que el gobierno de Joe Biden básicamente ha emitido más bonos y por lo tanto, como se aumenta el número de bonos en circulación, la tasa de interés de los mismos ha ido en aumento. Y esto lo puedes confirmar en esta gráfica. Lo que te estoy mostrando es la tasa de interés de los bonos a 10 años del gobierno de Estados Unidos. A finales del año 2021, puedes ver que la tasa de interés era alrededor del 1.4%. No obstante, precisamente por la emisión masiva de los bonos en el 2022, esta tasa ahora es de casi el 4%. Esta es una situación muy buena para todos los inversores que tengan bonos gubernamentales. Sin embargo, es una situación terrible para el gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque básicamente aumenta la cantidad de deuda que tiene. Si antes debía a los inversores el 1.4% sobre el dinero invertido, ahora debe básicamente el 4%. Prácticamente la cantidad de deuda se ha triplicado en unos pocos meses. Y esto no solamente afecta al gobierno, al fin y al cabo el gobierno tiene que obtener el dinero de algún modo, y esto lo va a hacer ya sea mediante la inflación o mediante la subida de impuestos a los ciudadanos. Para que te des una idea de la gravedad del asunto, la cantidad de bonos adquiridos por países extranjeros en diciembre del año pasado era de unos 7.7 trillones de dólares, y hoy en día la deuda nacional de Estados Unidos ya pasó 31 trillones de dólares, y cada vez que el precio del petróleo sube, se hace peor. Y es por esta razón que la Casa Blanca está tan molesta con Arabia Saudita, porque cada vez que los precios del petróleo aumentan, el precio de la energía aumenta y últimamente la deuda nacional de Estados Unidos se hace cada vez más grande. En resumen, tenemos lo siguiente. La OPEP decide aumentar el precio del petróleo, liderado por Arabia Saudita. Al aumentar el precio del petróleo, aumenta el precio de la energía. Al aumentar el precio de la energía, Estados Unidos de alguna forma tiene que obtener dinero para pagar el incremento. Esto lo hace emitiendo bonos. Sin embargo, como ya vimos, al emitir bonos se incrementa la tasa de interés. Y esto hace que los países extranjeros compren más bonos, con lo que Estados Unidos, si bien obtiene dinero, se endeuda cada vez más porque tiene que pagar más dinero a sus inversores. Y no solo a los inversores que han comprado los nuevos bonos, sino también a los que previamente ya tenían bonos. Ahora, como vimos, la respuesta ante esta táctica de Arabia Saudita ha consistido en dos partes. Primero, Estados Unidos ha amenazado con algo llamado el Tratado NOPEC. Y segundo, Reino Unido ha hecho algo similar con su estrategia llamada Price Gap Strategy. Con respecto a la primera opción, el Tratado NOPEC, quizá te sorprenda saber que no es la primera vez que Estados Unidos propone esta alternativa. Estados Unidos la primera vez que lo propuso data del año 2002, pero nunca ha tenido éxito. Y la pregunta es, si nunca ha tenido éxito, primero, ¿por qué fue? Y segundo, ¿por qué lo vuelve a proponer? Verás, en el año 1945, el presidente de Estados Unidos y el rey de Arabia Saudita llegaron a un acuerdo. Arabia Saudita se comprometía a vender el petróleo únicamente en dólares. Esto fue excelente para Estados Unidos porque básicamente es de las cosas que hizo que el dólar se posicionara como la moneda más fuerte a nivel mundial. Al solo vender el petróleo en dólares, entonces la demanda de esta divisa incrementó y por lo tanto también su valor. A cambio, Estados Unidos se comprometía a venderle armas a Arabia Saudita y a protegerlo en caso de que fuera atacada o invadida por algún país extranjero. De hecho, como puedes ver, Arabia Saudita es ahora el principal comprador de armas de Estados Unidos. Entonces la razón por la cual el tratado de la NOPEC nunca ha sido posible o nunca ha sido efectivo es simplemente porque Arabia Saudita chantajea a Estados Unidos con simplemente dejar de comprarle armas.
armas, y en vez de comprarle armas a Estados Unidos, comprarle armas a otros países, como por ejemplo a Rusia, con lo que básicamente, si esto sucede, Rusia se haría más fuerte y Estados Unidos se ve afectada. No solo eso, sino que también ha amenazado con dejar de vender el petróleo en dólares y venderlo por otra divisa, por ejemplo en yuanes, que es la moneda de China. Esto de hecho es algo que ya está fuertemente avanzado. Arabia Saudita de hecho ya ha expresado su deseo de empezar a vender su petróleo en yuanes. Y la pregunta es, si esto es lo que siempre ha sucedido y por lo tanto nunca ha funcionado el OPEC, esta vez que es diferente, ¿por qué se vuelve a proponer? Aquí la diferencia es que esto no solamente está afectando a Estados Unidos, está afectando a toda Europa. Con la subida de precios de la energía, la molestia de la población europea ha incrementado cada vez más, llegando incluso a protestas masivas y el riesgo de desestabilización de los gobiernos. Entonces, Estados Unidos se está aliando con la Unión Europea, en este caso liderada por el Reino Unido, con la estrategia que llamamos el Price Gap Strategy. Esto consiste en lo siguiente, verás, la OPEP puede controlar el precio del petróleo, subiéndolo a su favor si siempre hay compradores del petróleo, pero ¿qué pasaría si no hubiera compradores? La estrategia de Estados Unidos y de Europa consiste en que básicamente todos los países se unan y se nieguen a comprar el petróleo a Rusia o a Arabia Saudita si se encuentra por encima de cierto precio. De esta forma, estando juntos, tienen mayor poder de negociación. Entonces, Estados Unidos no puede simplemente romper relaciones con Arabia Saudita porque es su principal comprador de armas y vendedor de petróleo, como ya hemos visto. Por otra parte, Europa no puede cortar relaciones con Rusia porque Rusia es su principal vendedor de petróleo y también de gas natural. Entonces, lo que es diferente esta vez es que Estados Unidos se está aliando con la Unión Europea para tener mayor poder de negociación y poder doblegar a Arabia Saudita y a Rusia. Y a la vez, Arabia Saudita y Rusia se están uniendo ellos para tratar de doblegar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Esta es la historia de cómo se mueve la geopolítica a nivel mundial por el petróleo y cómo estamos en una verdadera guerra del petróleo. La pregunta es, ¿qué lado ganará e impondrá sus intereses? Por último, si este video fue de interés para ti, me ayudarías mucho si le das like, si lo compartes y si te suscribes al canal. De esta forma no te perderás de ninguna noticia. Sin más, nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.